Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3. Vamos a estar leyendo del 3 al 5. Leemos esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a orar. Señor amado, he aquí una vez más, como en tantas veces antes que esta, Señor, nos presentamos delante de ti, así que entendiendo, Señor, que en esta oportunidad, Señor, tú nos concedes el pan de cada día. Nos has provisto del pan físico, Señor. Nos has provisto, aleluya, de lo que necesita nuestro cuerpo para seguir hacia adelante. Gracias, Señor, por esa provisión. Pero así, Señor, también nos provees del pan espiritual, del pan de vida, donde miramos nosotros a través de estas escrituras, vemos a Cristo, su ministerio hacia la humanidad, su ministerio hacia cada uno de nosotros. Y queremos, Señor, en esta noche, cada uno aquí presente, por medio de nuestra actitud, por medio del enfoque de nuestros pensamientos, presentar así también este acto de adoración, Señor. Este acto que tú lo recibas, Señor, de corazones que estamos hambrientos y sedientos. Hemos encontrado el manantial, aleluya, esa agua viva y que, aleluya, que vivifica a cada uno de nosotros, Señor. Donde estábamos débiles, tú nos haces fuerte. Donde había confusión, tú nos brindas seguridad, y ese es el poder, Señor, y lo creo, y esa es mi convicción, Señor. Lo he visto y lo he vivido, Señor, y así también continúa haciéndolo, que creo, Señor, que tu palabra es poderosa, Padre, y así aún muchas veces abriendo mi propia boca, predicando tu palabra, yo mismo me asombro de las palabras que salen de mi boca, porque yo sé que yo no soy el autor de ella. Yo sé que no es, aleluya, mis limitaciones, sino que tú te glorificas a través de tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Y así en este momento, Padre Santo, mira la audiencia que tú has concedido llegar. Cada oído atento, y no me refiero al simple órgano, Señor, sino también el oído espiritual. El oído del Espíritu, Señor. Que tú así, Señor, vayas dándonos la capacidad de entender lo que tú estás hablando, lo que tú estás queriendo, Señor, transmitir a cada una de nuestras vidas, esa verdad que nos transforma. Gracias, Señor, por permitirme ser el mensajero para la gloria de tu nombre. Lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Está titulado esta predicación: Esperanza, Herencia y Salvación. La semana pasada, pues nosotros explorábamos en la introducción de Pedro a esta carta. Mirábamos aquí cómo él se introducía y se dirigía a su audiencia, los recipientes, aleluya, lo que él le llama los expatriados. Les habla y les está diciendo que así como en el sentido físico, ellos eran expatriados, eran extranjeros. Lo mismo era real acerca de ellos en el sentido espiritual. Porque al ellos haber declarado su lealtad en Cristo, y vamos entendiendo que nosotros de la misma manera, al haber declarado nuestra lealtad a Cristo, nos volvemos extraños, forasteros, peregrinos. Aún, aleluya, cuando nos encontramos en nuestra propia tierra, nos podemos encontrar con nuestra propia gente, aún, aleluya, hasta quizás con nuestra propia sangre. Si nuestra lealtad es con Cristo, nos puede colocar en una posición donde, aleluya, nos sentimos que no pertenecemos. Ese es el precio de seguir a Cristo. Cuando venimos a Cristo, perdemos amistades. Entre más apasionados nos volvemos por el Señor, aleluya, Jesús se vuelve más y más el punto central de nuestra vida. No hay otra cosa que sea más importante. No hay otro tema que sea de más interés que aquel que resulta en la transformación y la liberación de nuestras almas.
Así como los hermanos, los expatriados en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, eran forasteros en el sentido físico. Pero así también entendemos que eran forasteros en el sentido espiritual, igual que nosotros. Y vemos, hermano, que estos versos que vamos a estar examinando en esta noche, encontramos ahora una exhortación del apóstol donde él quiere provocar en estos hermanos expatriados, en aquellos que habían pagado ese precio personal por su lealtad a Cristo. Querían ellos provocarles, inducirles, incitarles a la mayor adoración, a adoración de la mayor dimensión. No hay nada, gloria a Jesús, más solemne que el ser humano pueda experimentar cuando el ser humano, a través de su conducta, a través de sus pensamientos, a través de sus palabras, a través de sus prioridades, su vida se convierte en un acto de adoración. Si nosotros vamos a adorar a Dios, vamos entendiendo que que tenemos que estar seguros, que tenemos que estar claros que Dios es mucho, mucho, mucho más grande que nosotros. Los versos que miramos consisten el apóstol Pedro queriendo animar a estos hermanos que habían experimentado persecución. Muchos de ellos quizás vivían en pobreza. Habían experimentado una cierta medida de abandono. Provocarles internamente la motivación para que ellos en medio de esas circunstancias también pudieran adorar al Señor. Pedro exhortó a los hermanos bajo persecución y de la misma manera nos exhorta a nosotros a bendecir a Dios. En los versos 3 al 5 encontraremos que la base de nuestra adoración, nuestro bendecir de Dios, está encontrada en una comprensión de cuál es nuestra esperanza, nuestra herencia y nuestra salvación. Aleluya. Si algo va a provocar que nuestros corazones se conmuevan de emoción, de agradecimiento, se conmuevan en un profundo afecto por Cristo, es cuando entendamos la naturaleza de nuestra esperanza, la naturaleza de la herencia que nos ha sido otorgada y aleluya, y así también cuál es nuestra salvación. Y en esas cosas vamos a estar meditando en esta noche. El apóstol Pedro comienza aquí en el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza el apóstol con esa proclamación de bendición del nombre. Cuando decimos bendito sea el nombre de Dios, en esencia estamos diciendo sea el nombre de Dios alabado, sea el nombre de Dios exaltado. Le recuerdo las palabras del autor A.W. Tozer cuando él dijo que cuando a tu mente viene el pensamiento de Dios, lo que tú piensas acerca de Dios es el detalle más importante acerca de ti. Si vamos a mirar esto de la perspectiva de Dios, la perspectiva de Dios nosotros nos mira y nos estima y nos utiliza basado en cómo nosotros lo miramos a Él. Uno que mira a Dios de manera pequeña va a ser muy poco obediente. Pero un hombre y una mujer que mira a Dios de manera grande va a ser una persona obediente y santa delante de Dios. El apóstol Pedro, y le recuerdo los versos que vamos a mirar, todo nos lleva hacia el lugar de entendamos que somos llamados a bendecir a Dios, que somos llamados a exaltar a Dios y en una genuina proclamación de bendición a Dios, una genuina expresión de adoración a Dios en la vida del creyente. Esto debe ser algo que nace de nuestro estilo de vida, nuestra cosmovisión informa nuestra adoración. Yo me regocijo saber que Jesús, aleluya, sigue sentado en el trono, ahí a la diestra del Padre. Yo me regocijo que pase lo que esté pasando en este mundo, guerra, rumores de guerra, peligro, amenaza, traición, toda clase de cosas que enfrentemos. El Señor no se ha movido ni un momento de su trono. El Señor no se ha turbado porque todo ocurre conforme a la soberana voluntad de Dios.
Me regocijo en la seguridad y en mi corazón, aleluya, debe nacer así como en el suyo. Una adoración, porque Dios no solo está en control hoy. Él no está en control solo cuando yo me acuerdo que está en control. Él siempre ha estado en control. Así mi adoración, cuando yo medito en estas cosas, debe ser un estilo de vida, y en este estilo de vida entendemos que una adoración que es el simple producto de emoción como base, una vida de adoración que es basada en sentimientos sin sustancia, pasión sin materia, es una aleluya que nos va a dejar cortos delante de Dios. Tenemos expectativas acerca de la vida. Cuando uno se casa, o cuando uno está jovencito, dice, un día me voy a casar, un día voy a tener una familia, un día van a ser así con los hijos, un día voy a tener un trabajo, y tenemos expectativas de cómo va a ser la vida, y nos damos cuenta que la vida no se desenvuelve de esa manera, ¿verdad que sí? A lo largo de la trayectoria, entre tan grandes y abundantes bendiciones que Dios extiende a todo el ser humano, hermano, la gracia común de Dios, porque Dios aún a los impíos les permite casarse, ¿verdad que sí? Aún a los impíos les permite prosperar. Les permite participar de abundancia de los bienes de esta tierra. Les permite ir a la playa. Les permite ir a ver en el horizonte la belleza, aleluya, de un oscurecer, el sol que se pone. Verdaderamente Dios, hermano, un Dios de misericordia. Y así también a nosotros, sus hijos, nos permite ser partícipes, pero nosotros nos damos cuenta a lo largo de esta carrera, de esta vida terrenal, que este mundo sí está dañado, que este mundo está caído, que este mundo está manchado, igual que nuestra vida, con la mancha del pecado. Hablamos la semana pasada acerca de la razón que los hermanos, los expatriados, y de la misma manera nosotros nos sentimos extranjeros aún quizás en nuestra propia tierra. Es porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. No somos de aquí. No se acomode aquí demasiado, porque aquí no pertenecemos. Pero si vamos a vivir una vida que va a llegar a alcanzar la realización de esa ciudadanía que nos espera, aleluya, nuestra adoración no puede ser basada en emoción exclusivamente, no puede estar basada en sentimientos sin sustancia, en pasión sin materia, pero vamos a encontrar que una verdadera adoración, una que Dios recibe, está basada en las realidades eternas, las realidades inconmovibles de la palabra del Señor. Les recuerdo esto en el en Mateo 24, verso 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, la bendición de Dios en nuestras mentes y corazones, si vamos a adorar a Dios en nuestras mentes y corazones, debe estar fundamentada en algo más fijo, algo más firme, más permanente que aún esta realidad física que hemos experimentado. Se nos hace difícil imaginar que esta tierra que lleva miles de años de existencia, esta tierra que asumimos que el sol va a salir el día del mañana, por cuanto el orden ha sido seguido hasta como así fue establecido por Dios desde el primer día de la creación. Pero nos dice Dios que hay algo que es más fijo que esta creación terrenal. Hay algo más fijo que la tierra fija. Usted ha visto a la gente que después que ha tenido un momento turbulento, sea en una embarcación, un momento turbulento en algún avión, y hay gente que se baja, aleluya, y besa la tierra. Tierra firme, tierra fija. Y el Señor nos está diciendo que su palabra es más fija que esta tierra. Que esta tierra va a pasar. Esta tierra se va a sacudir, nos dice la palabra. Que la tierra tiembla, ¿verdad? Tiemble la tierra ante la presencia de Jehová. La palabra de Dios es lo más fijo que hay, lo más real que hay, lo más eterno que nosotros conocemos. Meditando todavía sobre la adoración, aquella adoración
que Dios realmente recibe. Esta no puede estar basada en nuestras nociones humanas de Dios, de cómo Él debería ser, de cómo Él debería actuar. Si su noción de Dios no es moldeada por esta palabra, tenemos nociones humanas, tenemos nociones de hombres, tenemos nuestras propias fabricaciones de cómo Dios debe ser, y muchas veces Dios, aleluya, nos permite que entremos en frustraciones, porque eso es solo donde vienen las frustraciones espirituales. Cuando tenemos expectativas que no se conforman a la realidad de quién Dios verdaderamente es. Y si no tenemos cuidado, estaremos adorando una versión distorsionada del verdadero Dios. Póngase a pensar en eso. Si no estamos adorando al Dios de la Biblia, es posible que tengamos una versión distorsionada de Dios. Y ese no es el verdadero Dios. La verdadera adoración nace del íntimo conocimiento de las afirmaciones bíblicas acerca del carácter y la naturaleza de Dios. Y así, hermanos, en los versos que vienen vamos a comprender que la bendición que sale de nuestros corazones, aquella que es expresada por nuestras bocas, aquella que es según la revelación de Dios, conforme al apóstol Pedro, aleluya, esa adoración, esa bendición de Dios es una que es consistente y clara acerca de cuál, como dije, es nuestra esperanza, nuestra herencia y nuestra salvación. Vamos a mirar en los versos que vienen. Aleluya, al nosotros entenderlos harán de nosotros mejores adoradores. Y ahora, hermano, el apóstol Pedro, miramos que dice, verá, comienza con esta proclamación de alabanza. Bendito sea Dios. Comienza con esta proclamación de exaltación. Exaltado sea el nombre de Dios. Y ahora continúa diciendo que según su grande misericordia. Encontramos, hermano, el criterio que Dios usó para hacer lo que hizo por la humanidad. Para entender la misericordia de Dios, tenemos que entender cuán deplorable, tan miserable, tan desgraciada era la condición humana. Que Dios, conociendo que ninguno de nosotros, todos nosotros éramos sin mérito, sin ninguna cualidad dignificante, sin ninguna honra, merecedores de condenación, fue movido a misericordia. Cuando nosotros minimizamos la realidad del pecado en nuestras vidas, jamás podremos apreciar la misericordia de Dios. El pecado es sucio. El pecado es abominable. Y ahora mire una humanidad completamente llena de gente, como nos dice la palabra, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las obras del diablo que de las obras de aquel que los creó. La naturaleza del ser humano, la palabra nos describe que antes nosotros éramos enemigos de Dios. Existíamos en arrogancia y en total oposición a la perfecta voluntad de aquel que, aleluya, no tenía sino misericordia hacia cada uno de nosotros. En ninguno de nosotros se ha encontrado mérito para merecer algo de parte de Dios. Dios fue movido a tener compasión, a tener, como dice aquí, grande misericordia. A tener una misericordia que es vasta, que es amplia, que es abundante a tan desdichados pecadores como nosotros. Porque así dice la palabra, que es el carácter de aquello que Dios imparte sobre nosotros. A donde abunda el pecado, ahí sobreabundó la gracia. Eso no está diciendo a nosotros que no hay un lugar tan oscuro de donde nosotros nos encontremos. Que no hay un lugar donde hayamos pecado a tal grado que estaremos más allá del alcance de la misericordia de Dios cuando nosotros somos capaces de arrepentirnos de nuestros pecados.
Grande es la gracia, grande es la misericordia de Dios. Señor, nuestro Dios, a quien bendecimos, que según su grande misericordia, se necesitaba grande misericordia porque nosotros sin Cristo somos grandes pecadores. Cuando hablamos de su misericordia, nos referimos a aquella expresión del amor de Dios, donde Dios ha optado mostrar compasión, ha optado mostrar clemencia y perdonar a los que merecen condenación. Muchas veces yo lo digo no, sino para principalmente mi propio beneficio. Aleluya, que si el Señor me fuese a juzgar conforme a mis obras, en este mismo instante, yo merezco condenación eterna. Nunca mereceremos nada de Dios, nunca. Y mire cómo el Señor nos bendice con tan extravagantes bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y cuando ignoramos esto, hermano, nosotros nos volvemos amargos. Cuando ignoramos esto, lo olvidamos, hermano, llegamos al punto de que nos quejamos contra Dios como que si fuera por derecho. No, hermano, cada día experimentamos la grande misericordia de Dios. No cualquier condenación es la que nos espera o nos esperaba, pero una condenación perpetua, un juicio eterno por nuestros pecados. Miren, Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros muertos en delitos y pecados, por su misericordia, por su gran amor. Es el hecho que estamos aquí, el hecho que podemos oír la palabra de Dios, el hecho que nuestros corazones pueden reaccionar a su verdad. Es una expresión de la grande misericordia y amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer. Dice el verso 3. Nos hizo renacer. Tal es la misericordia de Dios, que lo impulsó a obrar en medio de la humanidad, y a través de esta obra misericordiosa de Dios, todo aquel que, aleluya, aceptara el mensaje del evangelio, todo aquel que se arrepintiese, se sometiese y pudiera por la obra del Espíritu, se le concede renacer, hablando de nacer de nuevo. En Juan 3, versos 1 al 4 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer? Dice, nacer siendo viejo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es a eso que se está hablando Jesús, hermano. Al nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, se refiere a la realidad del impío que estaba espiritualmente muerto a causa del pecado, como dice en Efesios 2:1. Dice: los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Éramos muertos espiritualmente, éramos ajenos a Dios, éramos ajenos a sus propósitos, éramos ajenos a su voluntad, éramos enemigos de Dios. Y ahora que estaba muerto es colocado con una nueva naturaleza espiritual. Esta nueva naturaleza que es incontaminada por el pecado, sensible al Espíritu de Dios. Antes, hermano, Dios ni existía para nosotros, pero ahora nosotros sabemos que Dios cuando nos está hablando. Antes,
nosotros actuábamos en rebeldía. Ahora el Espíritu nos redarguye. Ahora el Espíritu nos corrige. Ahora su palabra, hermano, y yo lo he visto y lo he experimentado. He estado a los dos lados de la transacción cuando se trae la palabra y es como que el predicador sabe lo que usted está pasando. Yo le puedo decir, hermano, que si algo a usted le aplica en esta noche, en cualquier ocasión que predicamos, no es lo estoy predicando porque Dios me lo reveló lo que está pasando en su vida. Yo estoy predicando lo que dice ahí en la palabra. Y Dios en su soberana voluntad ha determinado que ese mensaje llegara claro ahí donde usted está. Si somos sensibles a Dios, si hemos nacido de nuevo, eso es lo que tenemos que asegurarnos cada día que pasa. Tenemos que contestar esa pregunta de una manera bíblica. ¿He nacido de nuevo? Porque el que no ha nacido de nuevo, como leímos, aleluya, si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo no creo que va a ser extremo de mi persona asumir que usted quiere ir al cielo. No creo que sería extremo de mi persona asumir que usted quiere escapar la ira venidera. Por eso estamos aquí. Aleluya, no me fuera al extremo yo pensar que usted no, aleluya, no estaría en contra de recibir alguna recompensa de parte de Dios. Pero si eso va a ser cierto acerca de usted y acerca de mí, tenemos que estar seguros que hemos nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo no es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Lo único que nosotros podemos hacer es venir delante de Dios y Dios tiene que hacer el resto. Recuerde la palabra como dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El que está muerto espiritualmente, el que no ha nacido, es en esencia sordo a la voz de Dios. Pero ocurre algo en la vida del impío, aquel que quizás sinceramente está anhelando cambiar. Aquel que sinceramente ha comprendido que quiere abandonar el pecado, que necesita una transformación, que necesita a Dios a su vida. Y esa persona viene y empieza a escuchar la palabra de Dios. Ocurre algo de manera sobrenatural, que oídos sordos pueden empezar a oír. Oídos que eran insensibles a la voz de Dios, ahora pueden entender cuando Dios traspasa su corazón. Y ahora que el sordo puede oír, dice, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe que resulta en arrepentimiento. La fe que resulta en un nuevo nacer. Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, según su misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Uno de los efectos de este nuevo nacimiento está en esta nueva vida, en esta nueva existencia, y que esta es caracterizada por esperanza. La palabra griega, elpis, que es traducida esperanza, conlleva la idea de estar en un estado de expectativa, un estado de anticipación. Conlleva la idea de una persona que tiene una confianza y seguridad de lo que se espera. Esperamos la venida de Cristo, hermano. Estamos viendo que las cosas se ponen serias. Cuanto más nosotros anhelamos la venida del Señor Jesús. En el contexto espiritual de la Biblia, la palabra esperanza lleva un peso que no existe en el uso secular de esta palabra. Cuando usted y yo hablamos de esperanza, muy diferente cuando el incrédulo habla de esperanza. Para el incrédulo decir que tiene esperanza es simplemente mantenerse, es una expresión de mantenerse optimista en las circunstancias. Yo escucho a los incrédulos. Es que hay que tener esperanza, dicen el uno al otro. Es que hay que tener esperanza. Es que hay que mantenerse positivo. Es que hay que mantenerse optimista. Y eso no es necesariamente malo, pero son afirmaciones huecas, hermano, que no tienen materia, no tienen esencia.
Todo. Todas estas circunstancias son huecas, o como el impío, el incrédulo mira la esperanza. Es porque el ser humano no posee ningún control sobre los eventos de la vida. Póngase ustedes a planificar su vida para que rápidamente nos demos cuenta que no tenemos el control que pensábamos que teníamos. Pero ahora, para el creyente, la esperanza implica algo que es mucho más profundo. Por cuanto nuestra expectativa va más allá de tener optimismo. Aleluya. Nuestra esperanza es una declaración de confianza en aquel que sí tiene control absoluto sobre su creación. Los incrédulos se dicen al otro: mira, está tranquilo, ya vas a ver que todo va a salir bien. Pero ¿cómo ellos pueden garantizar eso? Ahora, el creyente tiene firmes promesas, como Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, todas las cosas obran para bien. Ahí estamos diciendo que pase lo que pase, sea positivo, sea negativo en mi vida, sea que tuve ganancia, sea que tuve pérdida, sea que me estoy gozando, sea que estoy sufriendo, todo Dios lo va a orar y lo va orquestando de una manera que va a cumplir sus propósitos y va a orar para bien. Si somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios. El incrédulo tiene huecas nociones de esperanza, nosotros no. Porque nuestra esperanza es esa anticipación de lo que Dios va a hacer. Hablábamos de los jóvenes hebreos esta mañana. Los jóvenes hebreos enfrente del horno de fuego, ellos tenían fe, ellos tenían esperanza, pero su esperanza era realística. Ellos no estaban basando en una esperanza, en una distorsionada versión de Dios. Ellos sabían que aquí iba a pasar una de dos cosas. Nosotros no vamos a adorar el ídolo, no vamos a adorar la estatua, y aunque nos manden en el horno de fuego, Dios tiene el poder para salvarnos o aún para permitirnos morir. Pero aún así nosotros no vamos a cambiar de posición. Yo creo que eso es bastante realístico, ¿verdad que sí? Yo creo que pasara lo que pasara, nunca van a salir frustrados con Dios. Es ahí donde nosotros queremos llegar. Es ahí donde nosotros queremos entender la naturaleza de nuestra vida. La naturaleza, mejor dicho, de nuestra esperanza. ¿Qué es lo que verdaderamente podemos esperar de Dios? Al grado que podamos decir libremente, como dice en el libro de Gálatas, que para el creyente, para el cristiano, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me dejan vivir, yo sigo en comunión con Cristo. Si me matan, yo soy recompensado, yo salgo ganando, sea lo que pase en mi vida. El diablo no nos puede chantajear. Nadie nos puede chantajear. Así como el Señor Jesús nos exhortaba, ¿verdad? Que no temamos a aquellos que matan el cuerpo, sino que temamos a aquel que puede mandar el alma y el cuerpo al infierno. Yo lo resumo de esta manera: no le tengas temor a ellos, porque lo único que les pueden hacer es matarlos. Eso verdaderamente debe cambiar nuestra manera de pensar. Esa manera de pensar es una que nace de una esperanza. Y como dice aquí, una esperanza viva. Una esperanza, aleluya, que es la cualidad, la vida, es una esperanza que es viva. Eso es aquello que describe, que califica la esperanza que experimenta el creyente. Una esperanza que es viva es una que no es moribunda. No es una que es decadente. No es una que se extingue con el pasar del tiempo. Es una esperanza que está llena de vitalidad, una esperanza que es activa, es una esperanza que alimenta la vida del creyente. Esa es la esperanza que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Una esperanza que nos fortalece. Una esperanza en aquel que todo lo puede hacer. Nos ha concedido una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que, hermano, ¿cómo es posible que nosotros podamos renacer? Que podamos ser portadores de esta viva esperanza. ¿Cómo es que esto se puede facilitar a una persona? Aquí se nos dice, Pedro no está diciendo
que esto se hizo posible, no solo en el hecho que Cristo murió, pero en el glorioso acto verídico de la tumba vacía. Cristo resucitó. Cualquiera muere, hermano, pero no todos pueden resucitar. O mejor dicho, ninguno otro puede resucitar. El acto glorioso que Cristo, que murió como, aleluya, como todo ser humano que ha de morir, pero se distinguió y mostró que era Dios y garantizó por medio de esta resurrección una nueva vida. Cuando venció la muerte, cuando, aleluya, mostró la victoria sobre el pecado y sobre la maldad. Miren lo que dice en Juan 10, 17 y 18, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso suena como alguien que tiene control, ¿verdad? Eso suena como alguien en quien podemos confiar. Eso suena como alguien en quien podemos depender. Dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Le voy a decir, hermano, que en el momento más oscuro de la humanidad hasta el entonces, vemos, aleluya, Jesús, Dios Hijo, crucificado en la cruz del Calvario como el peor de los pecadores, siendo totalmente inocente. La máxima justicia que se ha expresado en esta tierra fue puesta sobre Dios mismo. Y le voy a decir que ahí en la cruz, Jesús desfigurado, Jesús abandonado, ¿verdad que sí? Lamentablemente. Sus discípulos dispersados dejaron al pastor solo. Jesús parecía víctima, pero Jesús era victorioso. Para eso nació. Nació para morir. Y ahí donde parecía que Jesús, el Hijo de Dios, Dios Hijo, era la más grande víctima, encontramos la más grande victoria. Bendito Jesús. Le voy a decir, hermano, que alguna aplicación que podemos sacar de allí es que nosotros, cuando estemos en la voluntad del Señor, si usted vive en la voluntad de Dios, si usted vive conforme a la voluntad de Dios, si usted vive en obediencia a la palabra de Dios, si usted ama a Dios y por eso lo obedece, pase lo que pase sobre su vida, usted jamás será víctima, aunque lo maten. Escuche bien esto, hermano. Pase lo que pase, aunque usted experimente lo que decía el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaren, yo jamás seré víctima, si estoy en la voluntad de Dios. Aunque me dejen solo por mi lealtad a Cristo, yo jamás soy víctima en esta tierra. La Biblia habla de victoria. Y la victoria no viene porque usted siempre sale ganando. La victoria del creyente es porque usted siempre sale obedeciendo. Amén. Tener victoria en Cristo Jesús no quiere decir que vamos a ver cada batalla en la vida que con una victoria, aleluya, discernible. Pero la victoria del creyente es que en toda circunstancia de la vida se mantiene obediente a Cristo Jesús. Y si eso significa perder, como perdió Juan el Bautista, Juan salió ganando y salió victorioso, ¿verdad que sí? Solo miren los apóstoles, solo miren los discípulos, los que murieron por Cristo. Hermano, todo esto es lo que alimenta nuestra esperanza. Cristo, hablando de Cristo en 1 Corintios 15:55, hablando de Cristo crucificado, pero el Cristo no derrotado. Mire lo que dice aquí, 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo no perdió, hermano. Y Él mostró la evidencia de su victoria, resucitando el tercer día, como había sido profetizado. Y esa profecía, aleluya, ese cumplimiento, a nosotros nos sirve de garantía que sí podemos confiar, que sí podemos depender, que sí podemos colocar esa esperanza en Cristo Jesús, que nunca nos va a fallar.
Seguimos mirando, gloria a Jesús, ese nuevo nacimiento que ha sido posible por la resurrección entre los muertos. Dice el verso 4, hemos renacido según su grande misericordia. Hemos sido dotados de una esperanza viva. Dice, para una herencia incorruptible. Verso 4. Hemos sido renacidos, hemos sido dotados de esperanza según la misericordia, según la grande misericordia, para una herencia. Si no fuese suficiente la esplendidez de Dios de manera dadivosa y generosa, ahora el Dios hace de nosotros herederos. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Diríamos nosotros, Señor, con tal tú me dejes entrar al cielo, yo no puedo pedir nada más. Con tal tú me concedieses a mí escapar de la ira venidera, yo nada más te puedo pedir. Si tú me concedes salvación y de este punto en adelante no me contestas ninguna otra petición de mis necesidades, yo no tengo razón para quejarme. Pero Dios no se queda allí, ¿verdad, hermano? Dios nos dota de esperanza y ahora nos hace herederos. Cuando hablamos de herencia se refiere a aquella adquisición de bienes recibidos por medio de ley o testamento. Y en el caso nuestro, hermano, se refiere a los bienes eternos de Dios que pasan a nosotros por derecho al haber llegado a ser adoptados como hijos de Dios. Recordamos que nosotros hemos sido adoptados en la familia de la fe. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ser hijo es sinónimo de ser heredero. Ser hijo significa lo mismo que ser heredero. Es imposible ser hijo de Dios y no ser heredero de Dios. Esto es lo que va alimentando, hermano, en nosotros una actitud donde queremos bendecir el nombre de Dios. Cuando vamos mirando cuán abundantes han sido las cosas que Dios nos ha dado, y el Señor nos ha dado una herencia que es incorruptible. La naturaleza de la herencia que ha sido separada para nosotros, los hijos de Dios. La herencia es incorruptible en el sentido que no es afectada por el pasar del tiempo. Una herencia que, al contrario de lo terrenal, no se encuentra en un estado de decadencia. No está en decaimiento, hermano. Usted compra un carro nuevo, de paquete lo puede comprar. Y un día ese carro, yo me he puesto a pensar, uno que compra carros usados, uno que compra carros viejos. Usted mira ese carro viejo y usted dice, este carro un día era nuevo. Uno dice, este carro antes era bonito. Es la realidad, ¿verdad? ¿Cuántas cosas bonitas adquirimos? Una prenda de vestir. Cuando está nueva está bonita, pero el desgaste. Los zapatos. Estos zapatos viejos que ya no sirven. Esa es la naturaleza de lo terrenal. Pero lo espiritual no es así, hermano. Una herencia que nos espera a nosotros, que es incorruptible, que no es afectada por el pasar del tiempo, es aquello que nos espera a cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ahí es donde tenemos que tener nuestra expectativa. En esa herencia que el dadivoso Dios nos ha concedido a nosotros, su herencia incorruptible, herencia que es incontaminada. Cuando hablamos de que la herencia es incontaminada, es una que es pura de naturaleza, por cuanto no ha sido manchada al haber sido parte de este mundo terrenal. La herencia de Dios para nosotros es pura, sin contaminación.
Y por consecuente, hermano, esta herencia tampoco a nosotros nos puede contaminar. No se puede decir así de las cosas de esta tierra. Esta vida está llena de cosas, hermano, que podemos nosotros poseerlas en abundancia. Y aquello que podemos poseer en abundancia se puede usar en exceso y puede también resultar pecaminoso para nosotros. Bien podemos decir que es una bendición tener abundancia y variedad de comida, pero junto con esta comida existe el peligro de participar del pecado de la glotonería. Las bendiciones terrenales, por cuanto estamos en un mundo caído, están acompañadas de un potencial que de alguna manera se pueden abusar o mal administrar y pueden resultar pecaminosas y nos contaminan a nosotros en el proceso. Es bendición también, podemos decir, experimentar seguridad financiera de parte de Dios, pero es pecado confiar en las riquezas. Proverbios 11:28 dice: el que confía en sus riquezas caerán, mas los justos reverdecerán como ramas. Es cierto, hermano, y no vamos a de ninguna manera minimizar, aleluya, ninguno de nosotros vamos a desechar o rechazar las bendiciones de Dios en esta tierra. Pero las bendiciones terrenales no se comparan con las bendiciones celestiales. Las bendiciones de aquí sí son corruptibles. Las bendiciones de terrenales también se pueden contaminar. Se pueden dañar, en esencia, lo que estamos diciendo. Pero la herencia que nos espera no solo es incorruptible, no solo es incontaminada, pero es inmarcesible. Una herencia que no se puede alterar, una herencia que es pura en naturaleza, pero también miramos aquí que es eterna en duración. Esta bendición que Dios tiene para nosotros, esta herencia nunca se va a desvanecer, nunca se va a acabar. Será una bendición, una herencia que será constante y perpetua en duración. ¿Cómo son esas cosas que son muy buenas, pero que no duran mucho? Aleluya, pero esa no es la naturaleza de la bendición que Dios tiene para nosotros. Hermano, lo que Dios ha provisto para nosotros, no tenemos comparación en esta tierra. No hay comparación de lo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Esta herencia, dice, reservada en los cielos para vosotros. La herencia, hermano, refleja las cualidades del lugar donde se encuentra. Por eso es que es incorruptible. Por eso es que es incontaminada. Por eso es que es inmarcesible. Porque así es el lugar donde la herencia está reservada para nosotros. Esta herencia es reservada y por eso se entiende que es una herencia que ya está preparada, que se guarda hasta el momento que nosotros lleguemos a tomar posesión de ella. En esta vida vamos a experimentar pérdidas por seguir a Cristo. En esta vida nos vamos a sentir extraños y extranjeros entre nuestra propia gente, entre nuestras propias familias quizás. Ese es el precio que pagamos, pero hay algo que nos está esperando en el reino de los cielos, que está siendo guardada, que está siendo reservada para el momento que nosotros lleguemos a tomar posesión. Eso nos debe impulsar. Todo lo que hagamos para Dios, ninguna cosa es en vano. Yo espero que usted está viendo, hermano, la esencia de nuestra esperanza. Lo que nosotros nos debe impulsar, porque ya establecimos que por bonito que sea lo terrenal, todo lo que se ve es temporal. Pero aquello que no se puede ver, aquello es eterno. Esto quiere decir, hermano, que como herederos sabemos que esto ya está preparado para nosotros. Mateo 6:19 al 21 dice: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen el óxido, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón.
¿Dónde está nuestra mirada, hermanos? Pero es que, Señor, es que quiero lograr esto en esta vida. Nos puede costar nuestra herencia eterna, hermano. Es que quiero alcanzar estas metas. Pero ¿qué tal si no son la voluntad de Dios? Es que quisiera tener estos logros. Es que quisiera acumular estos bienes. Aquí el Señor, y no estamos usando este verso para decir que es pecaminoso tener cosas. No estamos usando estos versos para decir que es algo que deshonra a Dios el tener posesiones. No, hermano, si Dios se las ha dado, si son legítimas bendiciones de Dios, aprópiese de ellas y úselas para la gloria de Dios. Pero en estos versos lo que nos está diciendo que esta no debe ser nuestra prioridad, hermano. Por eso el creyente entiende que Dios es el que pone y quita reyes, el que quita y da riquezas. El creyente no se preocupa de jugar la lotería, porque si Dios quiere que usted tenga abundancia, Dios le va a dar, hermano, sin usted buscarla muchas veces. Preocúpese de hacer tesoros en el cielo, hermano. Y si va a haber bendición terrenal, la bendición vendrá por sí misma, vendrá por sí sola. Cuando Dios prospera la obra de nuestras manos, cuando Dios nos da gracia delante de los hombres. Si es que un día vamos a recibir esa herencia, tenemos que estar mirando hacia el cielo. Último verso. Esta herencia que está reservada en los cielos, dice, vosotros, dice el 5, que sois guardados. ¿Quiénes son los recipientes de esta extravagante benevolencia de Dios? Aquellos que son protegidos, aquellos que son sustentados en esta nueva naturaleza, en esta nueva condición, este nuevo nacimiento. Eso le voy a decir, hay que reconocer que es uno que es frágil. Esta nueva vida eterna es frágil y solo se puede continuar por la obra de Dios. No solo Él nos da esa vida inicial, pero también hay poder para darnos nueva vida, pero hay poder para sustentarnos en esa nueva vida. No lo podemos hacer de nuestra propia fuerza. No cometamos el error como un pastor que una vez fue entrevistado. Y a la persona que le hablaba, el hombre decía, yo tengo tanto conocimiento de las Escrituras. Yo tengo tanta experiencia en los caminos de Dios que yo ya no necesito el Espíritu Santo. En la semana entrante, el mes entrante, cayó en adulterio. Esta nueva vida de fidelidad a Dios, no la podemos lograr, no la podemos continuar si no es por la obra de Dios. Por la activa obra del Espíritu Santo en nosotros. Hermano, usted ha comido quizás sus 2 o 3 tiempos hoy. Quizás se ha alimentado, se ha saciado, se ha gustado de esos alimentos. Pero el día de mañana va a tener hambre otra vez. Eso no quiere decir que la comida que usted comió hoy no sirve, que no es buena. Pero esa es la naturaleza del sustento. Todos los días necesitamos una nueva porción. De la misma manera Dios nos ha llamado a nosotros a vivir un día a la vez. De la misma manera que el pueblo era llamado a buscar el maná en medio del desierto. Y Dios les decía, agarra lo que te corresponde para hoy. No te preocupes de mañana. La porción de mañana va a ser traída, pero no agarres el doble. Dios quería que dependieran. Y cuando ellos en desobediencia agarraban extra, dice que lo que ellos no se comían rápidamente quedaba lleno de gusanos. Dios quiere fomentar en nosotros una continua dependencia día tras día. El sustento de Dios es nuevo cada día. Tenemos que venir a Él cada día para continuar, porque si no lo hacemos, el mismo 1 de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo está buscando víctimas. El diablo está buscando a los débiles. El diablo está buscando a aquellos que no se sustentan de Dios. Yo me paro aquí en el altar, hermano, a predicar su palabra.
Y yo me digo a mí mismo, Señor, jamás yo me pare aquí en arrogancia pensando que yo sé que yo soy el que sabe predicar. Es por la gracia de Dios, hermano, que podemos hacer las cosas. Como dijo Jesús, que cuando algo bueno hicimos, digamos, siervos inútiles somos. Nada extraordinario hicimos, sino más bien que la gracia de Dios ha sido expresada por medio de nosotros. Entendamos que nosotros, lo que hemos de recibir, que nosotros que experimentamos la misericordia de Dios, todos aquellos que hemos renacido de nuevo, todos aquellos que hemos sido dotados de esa esperanza que nos vivifica, para destinados a recibir una herencia que no se puede encontrar en esta tierra. Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí no está contestando el apóstol Pedro la pregunta: ¿cómo es que nosotros somos guardados? ¿Cómo es que nosotros somos preservados? Somos preservados por Dios cuando experimentamos el poder divino reservado para el creyente. Poder divino que es expresado en la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Pero aquí donde queremos hacernos seriamente bíblicos. El poder divino que está hablando aquí el apóstol Pedro es el poder para no pecar, hermano. El poder que nos sustenta en la luz de Cristo Jesús. Poder para vivir en obediencia. Poder para poder amar a Dios. Este poder en la vida del creyente se manifiesta por medio de la fe. Y la fe es un don de Dios. La fe es el derivado natural de verdaderamente conocer a Dios. Diferente conocer a Dios que conocer acerca de Dios. Conocer a Dios es tener experiencias con Dios y confirmar su palabra. Amén. Conocer a Dios no es una sensación mística por sí sola. Que si el Señor, hermano, nos visita, que si el Señor, aleluya, se manifiesta en nuestra vida y nos hace sentir pequeños. Dios hace eso. Pero conocer a Dios, a lo que estamos hablando, hermano, es que pasamos por situaciones, nos acercamos a Dios y confirmamos que lo que Dios dice en su palabra es verdadero. Que si el Señor nos da paz a nosotros en medio de las tormentas. Que si el Señor, como dice el profeta Isaías, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es allí en las tormentas donde nosotros confirmamos al buen pastor: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y confirmamos eso, hermano. Eso es conocer a Dios. Cuando a través de nuestras experiencias nos acercamos a Dios y confirmamos su palabra. Ahí donde nace la fe, hermano. Ahí donde sale la fe. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios. Usted no puede aumentar su propia fe. Hagamos lo que hagamos. Lo único que podemos hacer es aumentar nuestra búsqueda de Dios. Y si lo hacemos de corazón, la fe viene naturalmente. ¿No dice la palabra que la fe es el fruto del Espíritu? Si a usted el árbol le da lo que necesita, el árbol va a producir fruto. El árbol de naranja se le da exactamente lo que necesita, ¿verdad? Se le da la tierra con todos los minerales que necesita. Se le da el sol, se le da el agua. Y ese árbol va a producir fruto en abundancia. Así también la vida del cristiano. Usted no tiene que preocuparse para aumentar su fe. Usted tiene que preocuparse de buscar a Dios. Y es esa fe. Gloria a Jesús. Nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice, para alcanzar la salvación. Para alcanzar, hermano, el rescate. A eso se refiere a salvación. La salvación del alma, hermano. Y con esto ya vamos concluyendo. Quiero hablar, hermano, de 3 áreas donde la salvación nos impacta. La salvación impacta nuestro pasado, nuestro presente
y nuestro futuro. La salvación afecta esas tres áreas a través de justificación, santificación y glorificación. ¿Cómo es que la salvación afecta nuestro pasado? ¿Cómo es que nosotros somos rescatados? Hermanos, somos rescatados de nuestro pasado porque somos rescatados de las consecuencias del pecado. De todo lo que hicimos antes de venir a Cristo. Nuestro pasado, la salvación tiene un efecto sobre nuestro pasado cuando somos justificados. Cuando somos declarados justos delante de Dios. Aleluya. Eso quiere decir que la justicia de Cristo, la vida recta de Cristo ha sido acreditada a nuestra cuenta y nuestros pecados fueron acreditados a la cuenta de Cristo. Hermano, y aquel que ha vivido una larga vida apartado de Cristo y viene a Cristo ahora y dice, ¿cómo desperdicié mi vida? Y en un cierto sentido es verdad, pero en otro sentido no. Porque esa vida no fue un desperdicio si resulta ser la trayectoria que le lleva a Cristo. La salvación nos impacta en el pasado cuando somos justificados, cuando somos declarados rectos delante de Dios. Eso es un estatus nada más, hermano. La mancha del pecado todavía sigue en nosotros. Tenemos que mantenernos en Cristo para seguir siendo justificados. Si es que vamos a retener el estatus de justificados, tenemos que permanecer en Cristo. Esto quiere decir que somos rescatados de la penalidad del pecado. Pero también la salvación afecta a nuestro presente. Porque es en el presente que nosotros experimentamos la obra de la santificación. Tan importante, dice, ¿verdad? Que sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, entonces hemos sido nosotros rescatados de la penalidad del pecado. Por la santificación hemos sido rescatados del poder del pecado. Es el poder que hablamos, el poder para no pecar. El poder donde se expresa que antes que nosotros éramos esclavos del pecado y no podíamos hacer nada sino aquello que era conforme a esa naturaleza. Ahora tenemos el poder para no pecar. Esa es la santificación. La salvación afecta a nuestro pasado, la salvación afecta a nuestro presente y así también la salvación afecta a nuestro futuro. Porque es en el futuro que nosotros vamos a experimentar la obra de la glorificación. La gloria venidera. Una nueva y permanente naturaleza. Vamos a llegar a ser perfectos, pero no perfectos en el mismo sentido que Adán y Eva. Porque Adán y Eva eran perfectos, pero eran mutables. Podían cambiar. Fueron contaminados, ¿verdad que sí? Pero en la gloria venidera, habiendo nosotros, a través de Cristo Jesús, obtenido la victoria sobre el pecado, se nos va a otorgar una nueva naturaleza libre de la mancha del pecado. Un cuerpo que le llamamos un cuerpo glorificado. Y no solo la salvación afectó el pasado, rescatándonos de la penalidad del pecado. Afectó el presente, rescatándonos del poder del pecado. Pero también afecta a nuestro futuro, rescatándonos de la presencia del pecado. ¿Cómo nosotros no nos vamos a regocijar, hermano? ¿Cómo nosotros no vamos a bendecir el nombre de Dios cuando entendemos la profundidad de este misterioso proceso de la salvación? Esta salvación dice que está para ser manifestada en el tiempo postrero. La herencia del creyente no será completada hasta que lleguemos a la última etapa de la historia de la redención humana. El retorno de Jesucristo. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y hermano, y es nuestra comprensión del generoso carácter de Dios, donde nos ha mostrado una abundante misericordia, haciendo de nosotros herederos. Hizo herederos de aquellos que eran enemigos. Y ahora por la obra del Espíritu Santo
Nos hizo nacer de nuevo, colocándonos con una esperanza que vivifica al que la posee. Todo esto para sustentarnos, para sostenernos, para guardarnos hasta el momento que vamos a experimentar la realización, la etapa final y eterna de la redención divina sobre nosotros. Recibiendo estas grandes promesas de Dios, comprendiendo la magnitud y naturaleza de ellas, esto debe resultar en nosotros en una magnífica alabanza, donde cada corazón iluminado, sacado de las tinieblas a la luz, bendice el nombre de Dios, bendice al Padre, bendice al Hijo, bendice al Espíritu Santo por su obra en la redención humana. Y ahí es donde venimos con Pedro y decimos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque a nosotros, a cada uno de nosotros, nos ha colocado, bendito Jesús, nos ha dotado esperanza, nos ha dado herencia y así también nos ha dado salvación. Bendito sea el Señor, hermano. A Él sea toda la gloria. Y eso debe ser aquello que no solo sale de nuestras bocas, pero aquello que sale de nuestras vidas. Que nuestra vida sea una expresión donde bendecimos el nombre de Dios. Yo sé, hermano, que esto reta nuestro intelecto. Pero Dios no se tiene que bajar a nuestro nivel. Nosotros nos tenemos que ir subiendo al nivel de Él. Si es que vamos a saberlo glorificar. Si es que vamos a entender las profundidades de Dios, tenemos que tener profundos pensamientos acerca de Dios. Pidémosle al Señor, su Espíritu Santo, que siga abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que el Señor nos dice en su palabra. Señor amado, en el nombre de Jesús, aleluya, hemos entendido en esta predicación, en esta porción de tu palabra, que tenemos tantas razones, Señor, para bendecirte, para exaltar tu nombre, para elevar tu nombre en alto. Tan grande es lo que tú tienes preparado para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que tienes preparadas para nosotros, Señor. Y realmente al meditar sobre lo que tú tuviste que hacer por nosotros, no podemos actuar de otra manera sino con humildad, Señor. No nos podemos jactar de nada en esta vida terrenal, por cuanto tu palabra dice que nada tenemos que no nos haya sido dado. Entendemos que grande misericordia y una abundante gracia expresada hacia cada uno de nosotros, cada instante de esta vida terrenal. Señor, que en cada creyente aquí presente, cada uno que ha nacido de nuevo, nos miremos internamente asegurándonos que en nuestras vidas se encuentra esa esperanza viva. Esperanza que es viva y esa esperanza que vivifica. Esa anticipación, Señor. No un simple optimismo, sino una confianza firme en que sabemos que tú estás en control. Y al nosotros meditar sobre estas profundas verdades, que nuestra vida, Señor, resalte en alabanza para la gloria de tu nombre. Señor amado, he aquí traído tu palabra y cumplido con la responsabilidad que he puesto en mis manos. Ahora todos nosotros somos responsables de hacer conforme a ella, Señor. Gracias por darme esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.